estamos ascendiendo en el vuelo interno, ya nos vamos para Estambul. Último tramo. La verdad que es muy completo todo. Puedes tomar una coca, una cerveza africana, pollo con arroz y algún aderezo. Nos encontrábamos en las cuevas subterráneas de Turquía. Hay muchas por todo el país. Esta es una que vamos a visitar porque está decretada como segura, donde no hay problemas de derrumbe ni nada. Aquí estamos ingresando al sector de lo que sería el primer piso. Este sería el sector donde nos indican que tendrían los animales. Luego, en la pieza siguiente que les vamos a mostrar, se cree que era la cocina, donde se cocinaba, y se ha descubierto que en todas tienen en común un tubo central, una excavación de unos 40 metros aproximado de profundidad y una dimensión de 1 metro. Ese sería como un tubo de aireación central que luego se va conectando a distintas zonas de la caverna que va hacia abajo como si fuera un edificio invertido y va dando oxígeno al lugar para que las personas que no se sabe bien, se cree que no vivían constantemente por muchos años, sino que venían en periodos de peligro. Puede ser por temas climáticos, por animales, por guerras, pero bueno, todavía esa parte está en estudio arqueológico. Esto que ven acá es musgo, así que por ende la humedad está pasando, está empezando a filtrar. ¿Qué sucede? Que en esta zona cae mucha nieve y el hielo, cuando se comprime, expande y rompe. Algunas cavernas han tenido que ser clausuradas porque se han derrumbado o no y están en peligro. Así que bueno, esta que visitamos hoy es probable que dentro de unos años ya no esté habilitada para poder visitarla al público. Por eso les recomendamos que si pueden vayan y visiten estando en esta zona para poderlo conocer, porque no se sabe cuánto tiempo más va a estar disponible. De estas ciudades subterráneas, algunas tienen hasta 12 y 15 niveles. Imagínense como un edificio invertido, muchos pisos hacia abajo. En las que más hacia abajo habilitado está, nos informa que tiene hasta 5 o 6 niveles, no más que eso. Este sería el ambiente que es la cocina. Aquí se puede ver donde se cree que ponían las antorchas. Ahí en varios lugares está socavado de esta manera. Se encuentra esto, que es donde se cree que cocinaban, y este tubo que sería la aireación, como si fuera el purificador en el lugar donde se cocinaba. Chicos, Ay, yo siento que cuando fuimos a Disney subimos a la excursión de que te... Y yo estoy tan feliz, salí tan mal. Acá pasó lo mismo. Acá estamos haciendo el cierre de esta gran aventura con este increíble atardecer. Brindamos por ustedes.
Estos es una región donde eran monasterios y estos edificios hechos en la roca están por separados. Hay uno, por ejemplo, que ha sido de monjas y otro ha sido de curas. Es la época cristiana, cuando se da la época que fallece Jesús, ellos vienen escapando y vienen hasta esta región. Ya que en el valle de Capadocia, el valle mismo tiene una caída de 100 metros y tengamos en cuenta que en aquel momento no existían rutas ni accesos, entonces era una zona inaccesible y vivían acá por varios siglos protegidos porque ya en ese momento en el mundo los asesinaban, así que estuvieron varios siglos hasta que luego pudieron volver a salir de estos lugares y volver a transitar una vida normal. Acá atrás tenemos Esta es parte de los varones. De donde vivían los varones. Y bueno, hay un dato curioso que hace solo 5 años se descubrió un túnel subterráneo que conecta el monasterio de varones con mujeres. Y bueno, hacía mucho frío en la época. Hola, ¿qué tal? Ante todo, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Soy una peruana que vive aquí en Capadocia. En realidad yo trabajo en una fábrica artesanal de joyas, piedras tradicionales de aquí de Turquía. Pues les invito a que vengan aquí al turismo a Capadocia a conocernos y en realidad conocernos a nuestra tienda, que en realidad trabajamos con piedras muy especiales que son típicas de aquí de Turquía, como por ejemplo esta piedra que se llama sultanita, que cambia de color dependiendo de la luz eléctrica, de los rayos del sol y del calor de tu piel. Y tenemos esta joya que se llama el anillo del harén, que es el anillo del sultán que le regala a su mujer favorita. Recién acabamos de visitar la fábrica de piedras preciosas y semipreciosas y ahora nos cruzamos enfrente, que está el Valle de las Palomas. Como podrán ver, hay muchos pajaritos y palomas con las vistas increíbles y está este hermoso árbol de ojitos turcos. Bueno, estamos llegando recién tempranito a este sector que es donde están las chimeneas de las hadas, todas las formaciones que ha dejado la explosión de este volcán. Vamos adentrándonos por este pasillo, que es un mercado donde se vende todo originario acá de Turquía. Hay souvenirs, ropa, café, chocolate, bebidas calientes por todos lados. 10 liras turcas, así que eso equivale a medio dólar. 50 centavos en dólar. Claro. Estos globitos, por ejemplo, valen 10 liras turcas, así que es decir 50 centavos de dólar. Qué hermosas tazas, che. Qué lindas, esas también contra. Esas están finas. Sí, mira, está con negro. Hola, llavero, 2 por $1. Sí. Hola, lámpara $10. 10 dólares. Mira, muchos colores. Gracias. Me gustan todos. Me llevo todo ahí. ¿Cuánto están los llaveritos estos? Un euro. Ah, uno. 1 por 40, que son $2, y 3 por 100, 3 por 100, son $5. Muy bien. Está bueno contar también que hoy nos hace un día increíble, sol pleno. Siempre hace frío, pero bueno, cuando sale el sol pega muy fuerte y no se siente para nada, no se sufre. Está muy cálido el día, muy bonito. Nuestro grupo hizo los globos hoy. Sí, esta mañana temprano nuestro grupo hizo los globos de Capadocia. Nosotros optamos por no hacerlo esta vez. Lo habíamos hecho en Egipto ya. Sí, ya lo habíamos hecho, estaba bastante costoso. En esta época del año hace menos 10 grados abajo, así que imaginen que cuando el globo sube los 200... Hoy hacía menos 11 grados en el hotel, imagínate. Y al subir arriba va bajando aún más la temperatura. Y como estamos con las nenas, que tienen 15 y 10 años, supusimos que no le iban a pasar bien, que no estaba bueno como experiencia.
las Hadas es un valle lleno de formaciones. El valle es muy grande y tiene distintas etapas, pero en esta es la etapa donde ya está más desgastado que todas las demás, porque el valle, algunos van desapareciendo y otros se van formando recientemente, está en constante cambio. Así que si observan bien, pueden ver las diferentes figuras que aquí se encuentran, como por ejemplo la del camello, hay de sombrero, una que parece la Virgen María, hay diferentes. Para los jóvenes que están, como si fuera escuela, cómo ocurre el proceso. La mariposa sale del capullo y deja los huevecillos enseguida y la larva empieza a comer las hojas de morera y en 3 semanas crece, cambia varias veces de piel y cuando llega al tamaño adecuado como allá, ya no se contenta de lo que come, con la cabeza en forma de 8 empieza a tejer el capullo y se encierra dentro. Y luego con este aparato empezamos a atrapar los hilos de varios capullos a la vez. ¿Todos lo van a ver? ¿Sí? Así la señora atrapa, luego con esta rueda empieza a pasar los hilos de varios capullos a la vez, no uno por uno. Y vamos a deshilar desde aquí para hilarlo allá. Deshilamos de esa manera hasta ver el bicho y luego duplicamos unos con otros y al final conseguimos un hilo con 300 capullos, un hilo que puede aguantar 8 kilos sin cortar sus dedos, y se puede estirar 60 centímetros. Paracaídas están hechos con hilos de seda trabajado de esa manera. Nos acaban de explicar las diferencias de lo que es un anfiteatro griego a uno romano. En los romanos suele pasar que al sacar las piedras donde se sienta la persona hay más piedras, son construidos como más armados. En los griegos la piedra va directamente sobre la tierra. En los romanos la primera fila tiene una importancia relevante en cuanto a la clase social y en los griegos es igual para todos. Hay varias diferencias. También en los romanos suele tener en la base un escalón más hacia abajo y hecho con arena para lo que eran las luchas de los gladiadores, los animales y demás, y para proteger a la gente. En los griegos, en cambio, suele ser el piso plano a la misma altura de la primera fila. Quédense con esto y pónganos en los comentarios qué clase de anfiteatro es este. ¿Es griego o es romano? Para los interesados en hacer lo que son los globos, están los globos de Capadocia con la formación de las chimeneas de las Hadas. Pero también se pueden hacer aquí en Pamukkale. Desde aquí también salen globos y tienen otra vista que son las montañas, las grandes nevadas que tiene y a su vez el paisaje con una amplia diferencia de temperatura, 20 grados entre uno y el otro en esta época del año que estamos, es finales de febrero, mediados. En Capadocia hace menos 10 grados y aquí hace 10 grados. Así que realmente por ahí puede ser una buena opción si venís con niños para que el momento sea más de disfrute y no tanto de padecimiento. El centro termal, hacia un lugar que ya pasamos hacia allá, están orientadas las piscinas tan clásicas que pueden ver en Google. Aquí atrás está este pileta que se llama la pileta de Cleopatra. Como pueden ver, tiene columnas que por un terremoto se han caído. Aquí es donde también se bebe, te hacen beber el sorbo de agua que purifica y limpia todo el cuerpo. Hacia aquel sector se encuentra la gruta, que en la mitología griega estaba Zeus, el dios de la tierra, y Hades, el dios del infierno o del inframundo. Y había una gruta donde se creía que era la entrada hacia el otro mundo porque los animales o personas que entraban ahí
buscando refugio o calor en épocas de invierno, fallecían en pocos minutos. Luego, más tarde en el tiempo, en la parte católica, las sacerdotisas ingresaban al lugar con una vaca o animal y la vaca fallecía y ellas no. Entonces la gente los adoraba por esto, los tomaba como personas milagrosas, con mucho poder. Bueno, hoy en día se sabe que no es por eso, es por el óxido de carbón, el gas de óxido de carbón, el cual ahí sale muy concentrado y por eso en pocos minutos uno muere. Hay distintas épocas del día o del año donde a veces está más concentrado o menos. Y bueno, también hace un tiempo atrás, no tan lejano, la gente también venía como a recibir la eutanasia, digamos. Cuando tenía una enfermedad terminal o ya consideraba que su vida había acabado, venía hasta este lugar, se bañaba primero en las piscinas curativas, se depuraba, tomaba sorbos de esta agua y luego iba hacia esa gruta a descansar en paz. Los lugareños cuentan la leyenda que era una chica turca de 25 años. Nos explican que ser una mujer de 25 años y aún no estar casada es algo muy extraño en Turquía. Entonces ella, pobre, tenía problemas en la piel, se sentía muy fea y decide suicidarse. Entonces se sube en una de estas colinas y se lanza al vacío, que cae en estas aguas que para muchos son sanadoras, hoy en día purificadoras y demás, y sale terriblemente bella, y en eso aparece el sultán con su corcel blanco, la besa y son muy felices para siempre. En base a esta historia y esta leyenda, las personas que aquí se casan vienen el día de su casamiento y meten los pies en estas aguas para tener un muy buen matrimonio. En este momento estas están frías, no están todas llenas constantemente porque se generan musgo, no pueden estar más de 48 horas con agua. Así que según los días hay algunas con agua y otras no. En este momento toca esta. Por el canal viene el chorro de agua hirviendo, pero bueno, luego ahí está fría, obviamente se enfría con el clima y el ambiente. Ya está. Y nos vamos a comprar estas cucharitas, una de este estilo más grande, y nos vamos a llevar también unas así, más chiquititas para el té o el café. Foto. ¿Cómo vas? Ay, me dice que si la quiero sostener. Claro, agarrala. Estamos en la casa de la Virgen María. Esto se encontró a través de una persona que tenía sueños, soñaba con ella, como que iba teniendo pistas de que era una casa en la colina. Fue escribiendo un libro esta mujer, describiendo todo lo que iba viendo en sus sueños a lo largo de los años. Luego, pasado un tiempo, se toma este libro para hacer investigaciones y bueno, y se da con este lugar, aparentemente a través de otros indicios también. Dentro se puede encontrar una pequeña iglesia, un altar, donde está también un rosario que entregó el Papa Francisco. Y en una de las paredes laterales, antes de salir, hay una imagen que apareció sola, sin que nadie la pintara, de la cara de la Virgen María. Es un lugar que se siente muy lindo, tiene una paz increíble ya cuando uno viene caminando. Es un bosque precioso lleno de pajaritos y de olivos. Si alguien tiene la oportunidad y quiere conocerlo, puede seguir viendo los videos para ver más sobre este lugar tan especial. En el 2006 esta región se quemaron, digamos, varias hectáreas de bosque y sucedió aquí en este lugar que estaba llegando el incendio y mágicamente y de repente se apagó el fuego. Así que bueno, no sufrió pérdidas ni daños. Bueno, esa es también una comprobación más del lado místico de que realmente aquí hay algo especial en este lugar.
ve son los baños, las letrinas. Parece que en la época se acostumbraba a que venían todos juntos, de a varias personas, inclusive se cree que aquí se cerraban negocios importantes. Hacia allá podemos ver la biblioteca, que en realidad se ha descubierto que la biblioteca tiene un túnel subterráneo que conecta a otro sector que está acá, que estaba oculto en ese momento, que llamémosle eran los cuartos del amor. Como que sus maridos le decían a los señores que iban a leer un rato o a estar en un momento de culturalización, y en realidad se iban a otro lugar. Estamos caminando acá por lo que es la casa de las personas que eran muy adineradas en la época. Tienen muchos lujos, todo de mármol, columnas, jacuzzi, balcón. Agua corriente que dijo que tenía para esa época, era importante. Agua caliente también. Agua caliente. Hoy visitamos la ciudad antigua de Éfeso. Ella fue fundada varias veces, ya que estaba en disputa entre los griegos y los turcos, así que se refundó varias veces. Tiene una particularidad que en otros lados no hemos visto, que es que en vez de tener un teatro, tiene un senado. Así que en esta parte ya había historia política, digamos, antigua. Es muy enriquecedor por dentro, muy lindo ver sus construcciones en forma de arco. Nos encontramos en Pamukkale, en donde estamos visitando ruinas de la ciudad antigua. Esta ruina, este poblado se llama Odisea o ciudad de Zeus. Aquí están excavando hace varios años ya. Todo esto no se podía ver antes, estaba enterrado. A lo largo de 10 años ahora se pueden ver todas estas columnas, así que está en constante cambio. Han encontrado una casa muy grande de unas 60 habitaciones, pero van a ver que en los carteles dice Casa A. Todavía no tiene una referencia porque no están 100% seguros a quién correspondió. En estas ruinas se puede encontrar uno de los 7 templos del Apocalipsis, así que se cree que este es. Si buscan ellos encontrar estatuas o imágenes, todavía no las han encontrado. Lo que sí, en el medio de la búsqueda encontraron una gran biblioteca, la cual ya está siendo analizada, un montón de libros. Así que se va a poder saber mucho más de este lugar en unos años. Nos encontramos recorriendo Estambul, que hace 300 siglos antes de Cristo fue llamado Constantinopla, pero en realidad la ciudad fue fundada 600 y algo de años antes de Cristo, así que tiene mucho para recorrer y para aprender. Aquí estamos dentro de Santa Sofía, lo cual nos explicaban que no es por una mujer que se haya hecho santa, sino que viene como de otro idioma, haciendo alusión a lo que es santa sabiduría, y habla más que todo de Dios, de todas las religiones. Es increíblemente hermoso el lugar. Hay que dejar las zapatillas en el ingreso y cubrir la cabeza, los hombros y las piernas las mujeres. Se siente una hermosa energía el poder estar acá, disfrutar de este lugar donde hubo tanta historia, donde pasaron tantos sultanes, tantas cosas increíbles. Así que si ustedes pueden en algún momento, siempre les recomendamos que visiten lugares como este, donde fueron tan decisivos para la humanidad, donde pasaron tantas batallas, tantas luchas, tantas guerras ganadas.